Buen día, hermanos, con ustedes de nuevo el obispo Alejandro Guevara. Estamos una vez más reunidos en esta mañana de martes 19, hoy de agosto. Este mes sí se fue rápido. Y la intención nuestra es iniciar este día una vez más en la presencia de Dios. Hagámoslo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos como siempre haciendo una oración de invitación a estar en paz con Dios, a pedir perdón por nuestras faltas. Dirán ustedes, ¿por qué tanta insistencia en esto? Porque es que tenemos una fuerte tendencia a sobreestimarnos y a pretender siempre que no tenemos nada de qué arrepentirnos, que no tenemos nada de qué pedirle perdón al Señor. Y la verdad es que esta oración me gusta mucho porque siempre nos está recordando que intencionalmente o no, hacemos cosas que no le agradan a Dios. Así que esto de tenerle miedo a la palabra pecado o estarle huyendo a la palabra pecado, tenemos que superarlo. Tenemos que entender que es nuestra naturaleza y que cada vez que vamos a estar en la presencia de Dios, tenemos entonces la responsabilidad de estar a la altura, en paz con Él. Eso nos da a nosotros un nivel de santidad que nos permite fluir en su presencia sin ningún efecto, sin ningún efecto nocivo, sin ningún problema. Vamos a iniciar leyendo un salmo, un versículo de un salmo. El Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Pero lo repito, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Digámosle entonces a Dios lo siguiente: omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según las promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, que por su amor, de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. Cada vez que oro a Dios y recito el Padre Nuestro, más me maravillo de la gran sabiduría y la actualidad que nunca deja de ser, que es permanente, de esta oración que Jesús enseñó a la iglesia. Vamos a iniciar hoy entonces la meditación del día haciendo una condensación y finalización de la reflexión que dejamos planteada el viernes pasado. Estábamos hablando de satanismo, del ocultismo, de la forma como esta actividad maligna está luchando y cómo ellos están haciendo la guerra espiritual permanentemente en contra de la iglesia y del pueblo de Dios. Así que decíamos nosotros que ellos tienen un plan muy claro, donde hay una célula o una actividad satánica. Siempre tenemos nosotros la posibilidad de
mirar que alrededor o observar que alrededor suceden cosas malas. Ellos siempre están influenciando la mente, la forma de pensar, la cultura, están influenciando el ánimo, las decisiones de las personas que tienen preeminencia en la sociedad. Si están ellos alrededor en medio, perdón, y alrededor de ellos están los hospitales, algunas dependencias del Estado y sobre todo iglesias cristianas. Y cuando digo iglesias cristianas, vuelvo y repito, me refiero tanto a iglesias reformadas o mal llamadas evangélicas, o también a iglesias católicas, que también son cristianos. O sea, somos todos cristianos, porque todos seguimos a Cristo y todos tenemos la norma de normas, como yo le digo, la Sagrada Escritura. Bueno, estamos entonces frente a esta realidad permanente. Decíamos rápidamente que estos satanistas siempre están en lo oculto. Nadie sabe dónde se reúnen, pero están allí, en determinados sitios estratégicos de cada ciudad. Ellos tienen el inventario de las iglesias, quiénes son los líderes, qué tipo de líderes son, si son líderes comprometidos, si no son líderes comprometidos, si son gente de oración, si no son gente de oración. Ellos van a los cultos, van a la misa, maldicen las iglesias y tienen una estrategia en este mundo posmoderno bastante interesante. Ellos no están ahora atacando abiertamente la fe cristiana como se observó hace algunos años atrás. Ahora tienen una metodología mucho más discreta y es que ellos están atacando la iglesia desde adentro, desde su forma de pensar. Y han hecho algunos logros que los podemos observar abiertamente ahora y los voy a mencionar rápidamente. Ellos influyen, vuelvo y repito, con maldiciones y ritos satánicos y cosas propias de ellos en los pastores. Ellos tienen el inventario, vuelvo y repito, de las personas que están liderando los procesos de la iglesia, de las personas que son líderes, los pastores, de los políticos. Ellos están influenciando la forma de pensar, de convivir y la cultura del entorno. Así que podemos notar ahora algunos logros que ellos han tenido, desafortunadamente, digámoslo de esa manera. Hay pastores que en el inicio de su ministerio fueron muy humildes y ahora se han convertido en verdaderas celebridades llenos de vanidad. No voy a mencionar nombres. Iglesias que dejaron de ser iglesias y se convirtieron en empresas, donde es más importante el signo pesos que la salvación de las almas. La evangelización se convirtió en una herramienta para hacer dinero. Así que vemos también que hacen que la gente piense que está espiritualmente muy bien, las personas que asisten a este tipo de iglesias, cuando realmente están descarriados. Convirtieron estas iglesias en una herramienta para manipular las emociones de las personas. La alabanza poco a poco ha venido tomando visos de conciertos, de verdaderos conciertos. La oración guiada por el Espíritu, aprovechando la palabra unción, ha venido desvirtuando la verdadera acción del Espíritu Santo en la iglesia. Y los dones del Espíritu Santo en algunos autoiluminados o iluminados, digámoslo, han servido no para edificar la iglesia, sino que han servido para edificarse y acentuar el ego personal de muchos de ellos. Cada uno de estos dones espirituales ha sido permeado por la influencia diabólica y entonces el don se ha convertido en una herramienta del ocultismo,
para manejar la espiritualidad de la iglesia. No puedo entrar en muchos detalles en este momento, pero baste decir que algunas personas supuestamente orando en lenguas están maldiciendo la iglesia, porque hay lenguas angélicas y hay lenguas dentro de este género de lenguas angélicas, hay lenguas satánicas. Así que hay que tener mucho discernimiento en este sentido. También han influenciado el don de hacer milagros, orar cosas dentro de las congregaciones, donde las personas caen al piso supuestamente por la presencia del Espíritu Santo, y no voy a negar que esto pueda ser un hecho. San Pablo cayó al piso, eso es innegable. El problema es que, usando entonces la analogía de Pablo, vemos que esta presencia que lo derribó cambió su vida para siempre. Y yo quisiera saber de estas personas que caen al piso en estas iglesias muy de corte pentecostal sobre todo, ¿qué pasa con sus vidas 2 o 3 meses después? ¿Realmente hubo un cambio o siguieron siendo exactamente las mismas personas? Esto es un contrasentido bíblico. A quien Dios toca, eso cambia, eso transforma. Si realmente fue el Espíritu de Dios quien te derribó en todo el sentido de la palabra, entonces ese derribo tiene que tener una consecuencia en tu vida espiritual, y es volver a nacer y volver a crecer y ser regenerado por ese mismo Espíritu que ya se supone que doblegó tu naturaleza. Y así sucesivamente todos estos dones. En síntesis, en estas iglesias hay una ilusión de que todo está muy bien, pero realmente nada está bien en estas iglesias. Bueno, en estas iglesias realmente se cambió la orientación que debe tener el pueblo de Dios de orar en profundidad por un supuesto compromiso cristiano. Mire qué tan sutil. Es más importante para muchos cristianos contemporáneos estar comprometidos con muchas actividades en la iglesia, pero no hay un compromiso profundo en la oración. Y no estoy hablando de un compromiso colectivo. No estoy hablando del hecho de que la iglesia convoque a jornadas de oración. Algunos responden, pero estoy seguro que de los 1,000 o las 2,000 personas que van al culto el domingo no responden en esa misma forma cuando hay una convocatoria a orar. Cuando van a orar, responderán 10, 12, 15, 20 personas, 50 personas, póngale, pero que son 50 personas contra una asistencia o membresía de 2, 3 o 4,000 personas en una iglesia. Es más importante el compromiso en la mentalidad cristiana que la realidad de orar, que la naturaleza de la oración, que es fruto del Espíritu Santo, del amor ágape en nuestro corazón. Las predicaciones de la verdad del Evangelio, aquellas doctrinas que nos resultan incómodas, la doctrina de la cruz, la doctrina del pecado, la doctrina de morir a nosotros mismos, esas doctrinas poco se habla de ellas, y cuando se habla de ellas se les barniza o se les acomoda de una manera muy sutil a que no establezcan o a que dejen la idea de que debe ser más un compromiso que una necesidad. Una cosa es que yo tenga que hacer algo por compromiso, y otra cosa es que yo tenga que hacer algo porque siento la necesidad de hacerlo. Esas son dos cosas muy diferentes. Así que aquella verdad que me lleva a la vida eterna es una de las cosas que hoy quiero plantear realmente a quienes me están escuchando. Y la pregunta es muy sencilla, hermanos. ¿Usted asiste a la iglesia porque tiene compromiso con Dios, porque tiene compromiso consigo mismo, porque tiene un compromiso
en el sentido de que no me puedo alejar de Dios para que la bendición no termine en mi vida. O realmente usted asiste a la iglesia porque tiene un compromiso con su salvación. Si realmente usted escuchó bien el evangelio, entonces usted debe estar claro en que irremediablemente nuestra naturaleza humana nos conduce a la muerte espiritual, al infierno, a una vida de condenación que ya se manifiesta antes de la muerte en la esclavitud al pecado y en una serie de circunstancias desagradables y de desgracias y muchas veces de posesiones, opresiones e influencias satánicas sobre nosotros. Hogares destruidos, vidas sin ningún norte, odio excesivo en nuestro corazón, condiciones de explotación, condiciones de pobreza extrema. Contra eso luchamos y no nos damos cuenta que es simple y sencillamente la consecuencia del pecado, de una vida de pecado, de tener una vida apartados de Dios. No caemos en cuenta que es el inicio, es un anticipo a la condición de condenación que nos espera. Llega el mensaje del Evangelio, nos hace caer en cuenta de esta realidad. Entonces viene la primera doctrina cristiana que se llama arrepentimiento. Y como el arrepentimiento es necesario para poder pedir perdón y empezar un proceso de cambio, entonces esta influencia satánica en las iglesias está hablando entonces de, a través del relativismo, de algunas cosas que son importantes y otras que no mucho. En el caso de la mentira, ahí categorizamos las mentiras y categorizamos los pecados. Hay pecados que consideramos verdaderamente pecados: el asesinato, el aborto, la prostitución. Pero hay personas que usan precisamente ese argumento de escalonar el pecado y dicen: es que yo no tengo nada que confesar, yo no hago nada malo, yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago aquello. Y entonces le dicen a uno, vuelvo y lo repito: padre, yo no sé, yo hace mucho que no me confieso, años, pero es que yo no sé de qué confesarme, yo no hago nada malo, yo pecados no tengo. Esa es la influencia maligna, satánica en la iglesia. Cuando nosotros escuchamos el evangelio y nos dijeron la necesidad de la conversión, el verdadero llamado de Cristo a la salvación, no nos quedó claro. No es tan claro para el 90% de los cristianos, porque resulta que esta influencia satánica en la forma de concebir a Dios, esa herencia religiosa en la que por siglos estuvimos inmersos, nos ha hecho relativizar tanto la idea de Dios que le perdimos el respeto. No respetamos a Dios, no amamos a Dios, precisamente porque cuando éramos pecadores no nos amamos a nosotros mismos. No teníamos esa conciencia de compromiso con nosotros. Seguíamos derrochando el dinero, seguíamos haciéndonos daño, seguíamos alimentando el rencor, el odio, el resentimiento en nuestro corazón. Vivíamos una vida de desgracia, vociferábamos, maldecíamos, siempre estábamos ¿cómo se llama? Cizaña en el corazón de los demás. Esa era nuestra vida. Y muchos adoptaron el cristianismo simplemente por conveniencia. Ah, claro, ahora me tengo que hacer amigo de Dios. Voy a adoptar el compromiso de ir a la iglesia, de ser parte de la iglesia, de asistir allí para que Dios me bendiga. Pero siguieron siendo iguales, porque no hubo una conciencia clara de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Por eso, antes de cualquier proceso de evangelización,
Y este mensaje lo digo a mis compañeros obispos y a sacerdotes y a todos los laicos que están comprometidos en la evangelización. Sin una verdadera aclaración, sin una verdadera perspectiva antropológica del ser, es imposible que la persona conozca y asimile realmente lo que el Evangelio propone. El problema es que las teologías parten de una antropología específica. El extremismo de las iglesias reformadas, más bien del corte evangélico pentecostal, se enfocan en decir que el hombre no vale nada, que el hombre no tiene valor, que el hombre es una porquería, que el hombre es un proyecto fracasado, que el hombre en sí mismo es una basura, que a menos que esté con Dios, el hombre empieza a tener algún valor. Y esta es una verdad a medias. El hombre tiene un nivel de dignidad sin importar en qué estado se encuentre su alma, por el solo hecho de ser imagen y salvación, perdón, imagen y semejanza divina, por el solo hecho de existir. Así que no es posible iniciar o empezar a construir una idea de Dios, un mensaje de salvación en contra de la dignidad humana. Conozco evangélicos que tienen un concepto tan pobre de sí mismos que hay que empezar por adoptar en sus constructos intelectuales este tipo de forma de pensar. Y también encontramos el lado contrario. Hay una dimensión humana tan sobredimensionada en el humanismo de las corrientes más liberales, tanto en iglesias evangélicas reformadas como en las iglesias católicas. Y aquí no hay una manera de decir es más allí que aquí. En mi experiencia, se los digo con honestidad, básicamente es lo mismo. En partir de una antropología basada en el ser, no en una concepción tan clara de lo que es el hombre, su naturaleza, su inicio creacional, su destino espiritual y lo que significa el hombre en medio de la sociedad contemporánea. Lo que significó el ser divino hecho hombre. ¿Qué significó la persona de Jesús? La persona de Jesús antes de su mensaje, antes de cualquier otra cosa que podamos mirar o advertir dentro de la cristología, el solo hecho de la humanidad de Cristo, ¿qué significó? ¿Qué propósito tuvo? Si no tenemos esas ideas claras, el evangelio simplemente va a terminar siendo un mito, porque usted no tiene cómo digerirlo, usted no tiene cómo aplicarlo, cómo situarse en medio de ese llamado de Dios. Termino entonces esta corta meditación hablando de el resumen de lo que esta actividad satánica ha hecho en las iglesias. Mensajes que deberían terminar en la santidad, ahora terminan en el engaño. Un engaño basado en que este mensaje, este tipo de mensajes, alimentan el ego. El centro de esos mensajes es buscar la aprobación del hombre, no la aprobación de Dios. La iglesia, con este tipo de mensajes influenciados por el satanismo, está buscando la aprobación de los 2,000 o 5,000 asistentes para que el factor dinero no se nos haga esquivo y no buscando que ellos sean realmente aprobados por Dios. Eso nos lleva entonces a que cuando ya hemos cumplido ese primer objetivo empezamos a malversar el dinero. Usan el dinero para
hacer crecer una organización sin estos fundamentos que acabo de decir. Es más importante para estas iglesias tener muchas personas que tener realmente discípulos de Cristo. Es más importante establecer en el corazón de estas personas una idea de compromiso que la idea de la santidad. Así que manipular los sentimientos es la herramienta para conseguir esto. Tenemos momentos de alabanza que aunque tienen mensajes bonitos, que aunque tienen estéticamente una buena construcción, no terminan haciendo el efecto que debería de hacer esta alabanza por la falta de formación antropológica, teológica y espiritual de las personas, porque no están recibiendo la adecuada información y formación que Dios pretende que haga la iglesia. Porque como les digo, es más importante manipular las emociones y los sentimientos a través de estas formas de alabanza que convirtieron los tiempos de alabanza en verdaderos conciertos. Personas que en medio de la alabanza, como decían estos días, lloran, se afligen, se comprometen, tiemblan, caen al piso, qué sé yo, y salen de la iglesia y sus vidas continúan exactamente iguales. Porque no tienen un norte, no saben discernir quiénes eran y a dónde deben ir. ¿Qué es lo que Dios quiere en sus vidas? La gente se siente bien dentro de la iglesia. La iglesia se ha preocupado por establecer un nivel de bienestar, unas condiciones de bienestar para las personas, pero sin la necesidad de ser cambiados y transformados. Yo voy a la iglesia porque allí me siento bien. Allí oran, allí son más amables, allí se rompen esos protocolos estrictos de las liturgias formales. Allí tengo yo puedo estar, más conectado con mis hermanos, me saludan, me abrazan, me dicen Dios te ama, bienvenido, adelante, tú puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, te enseñan a decretar, te enseñan a manejar bien tu lenguaje como lo hace la programación neurolingüística, te enseñan ciertos aspectos de la escritura donde Dios promete bienestar, pero no te enseñan con el suficiente énfasis a aquellas cosas que exige Dios para poder otorgar el bienestar que esperas, no como un compromiso divino, no como una acción de dar y recibir, sino como Dios lo enseña. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. No es que Dios tenga la responsabilidad de retribuirte en ese sentido. No, es simplemente la consecuencia de estar al lado de Dios. Y eso la gente no lo ha podido entender. No han podido comprender que no se trata de oraciones, no se trata de cadenas de oración, no se trata de todo ese tipo de cosas que van en la misma línea de la espiritualidad que, vuelvo y repito, hizo tanto daño por tantos siglos. Pero las iglesias evangélicas reformadas tampoco están proponiendo nada diferente. Siguen en el mismo círculo vicioso. Las teologías de la liberación, del bienestar, la teología de la prosperidad y ese sincretismo ideológico. Publiqué ayer un mensaje que me encontré, me pareció muy adecuado. Un sacerdote diciendo que no se puede orar como si fuera un cristiano cuando se vota, civilmente hablando del voto, el sufragio, por personas que son una antítesis al cristianismo.
Entonces estas personas en la iglesia oran por la vida, pero votan por progresistas que están a favor del aborto. Estas personas oran en su iglesia por la familia, pero votan por personas que están promoviendo la ideología de género en sus hijos, que están diciendo que sus hijos a los 3 años ya pueden decir si son mujeres o hombres. No han completado su ciclo de formación formal en la ciencia, que establezca con criterios serios por qué el género masculino es masculino y por qué el género femenino es femenino y cuál es la función biológica y social de estos géneros. No, a los 3 años no saben siquiera hablar todavía y ya saben, ya pueden decir si son hombres o mujeres. Pero estos papás están orando en las iglesias por su familia. Y así sucesivamente. ¿En qué locura estamos, hermanos? Decía en una reflexión anterior que si 10.000 personas, mínimo 10.000, póngale 50 personas, Dios transformó la historia de la humanidad con 12 individuos, pero hagamos una proporción ridícula de 4.000 o 5.000 personas que asisten a una iglesia, que 10.000 sean verdaderos hijos de Dios, harían tal impacto en la vida social del entorno que no, ni siquiera podríamos imaginarlo, pero no se da. La iglesia está llena de debiluchos. La iglesia está llena de personas que necesitan permanentemente ser asistidos con urgencia en sus dificultades porque no las saben manejar. Y los que creen que ya tienen herramientas para manejarlas les hace falta la humildad porque están llenos de sí mismos, de orgullo, de ego. Somos una iglesia sin poder. Somos una iglesia de ideales, de propósitos, de compromisos, pero no de vidas transformadas. Hay doctrinas disparadas con revelaciones absurdas. Pastores que dejaron de llamarse pastores, ahora se llaman apóstoles, profetas, ahora tienen no sé qué cantidad de cosas tan absurdas que están manejando últimamente. Pero la pregunta es si todavía tú aceptas que algunas cosas que la Biblia dice que son pecado, para ti todavía no son pecado. Si tú vives en unión libre, yo no estoy diciendo que no ames a tu pareja, yo no estoy diciendo que no tengas una vida en común, un patrimonio en común, unos hijos en común con tu pareja. Pero una verdad, si te digo, todavía no crees que estás viviendo en pecado y que te vas a ir al infierno. No crees en eso. Estás convencido que Dios le va a llamar al pecado, le va a llamar por un adjetivo bueno. Estás convencido que por tratarse de ti, Dios va a decir, bueno, como se trata de Alejandro, entonces hagamos una expresión, siga para el cielo, Alejandro. Estás convencido que Dios no es un Dios inamovible, que Dios no es un Dios que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ese es un ejemplo. ¿Qué otras conductas o cosas aceptas en tu familia? Hace poco hablaba con alguien, era una tienda, y entonces llegó una persona muy amanerada, exageradamente amanerado. Y estas personas tienden a ser grotescas porque exageran esta condición. Entonces hablan con un aire de autosuficiencia, hablan con un aire de autoridad,
se creen dueños de la situación donde llegan. Y cuando esta persona se fue, alguien me reconoció y me preguntó, padre, ¿usted qué opina? Y yo digo, me molesta. Me molesta ver cómo nosotros aprobamos ese tipo de conductas en personas que el pecado los ha deshumanizado tanto que los convirtió en demonios, en verdaderos demonios, exhibiendo su naturaleza de esa manera. Y una persona que había allí me dice, padre, pero es que ahora tenemos que entender esto, tenemos que entender aquello, somos una sociedad diversa, tenemos que tener tolerancia, no podemos estar en los extremos, ese evangelio de la Edad Media, que no sé qué. Y le dije yo, mire, ¿usted conoce la Biblia? No, pero es que yo no tengo que conocer la Biblia para saber que estoy diciendo la verdad, y ese es el error. Usted no es cristiana. Si usted fuera cristiana, entendería lo que yo estoy tratando de decirle, porque lo primero, en el fundamento de la vida cristiana, como lo decía en la reflexión del jueves o el del jueves, es entender que el amor de Dios está en nosotros y nos hace comprender que la palabra de Dios es verdad, que es la revelación de Dios para la humanidad. Nos hace reconocer a Dios en la Sagrada Escritura. Todo el que piense de esa manera no está reconociendo a Dios, ni la palabra de Dios. Se está relacionando con Dios. Bueno, la señora tenía tremenda cosa de San Benito y tenía eh, cosas. Y me vine pensando precisamente en eso. Yo decía, qué lejos estamos. 2 días después me di cuenta que la señora pensaba y actuaba de esa manera porque uno de sus hijos es exactamente igual. Estamos disfrazando el pecado. Estoy seguro que esta persona no querrá ir a una iglesia donde se condene esa conducta pecaminosa, pero condenar en el sentido de denunciar la necesidad de ser cambiado, de ser transformado. Si una persona de estas asiste a una iglesia con esas formas de actuar, me refiero a este muchacho que estaba allí, ¿hasta dónde el pastor de la iglesia o el sacerdote o el obispo, qué sé yo, el líder, se llega a preguntar si esa presencia de esa persona en la iglesia realmente tiene algún propósito? ¿Qué propósito tiene una persona que está a tu lado en la iglesia, que lleva tiempo allí y no cambia su orgullo, no cambia su, su rencor, su criticismo, no cambia su vanidad, sigue prestando plata a interés? Para esta persona los bienes materiales son mucho más importantes que cualquier cosa. Sigue viviendo una doble moral, una doble vida. Tú no te has preguntado qué hace una persona de estas aquí hace ya 5, 6, 7 años, 20 años, 50 años en una iglesia. Y lo peor de todo es que así también se comportan los líderes. Este mensaje es simplemente una conclusión de lo que deberíamos de considerar la iglesia a la cual, el tipo de iglesia a la cual respetan y le temen los satanistas. En primer lugar, son iglesias que oran, son iglesias que hablan sin ningún problema de la verdadera doctrina cristiana. Son iglesias donde los líderes no están en competencia por el reconocimiento de las personas,
que tienen una vida de oración, que no han hecho de su ministerio la razón de ser de su orgullo. Son iglesias donde se enseña el amor de Dios, el amor en la oración, el amor en el trato, el amor en la conciencia clara de tratar al otro como yo quiero ser tratado. Un amor que me mueve a misericordia. Un amor que en vez de llevarme a criticar, me lleva a ponerme sobre mis rodillas y poner la vida de esa persona que me incomoda con su actitud delante de Dios. Y empezar diciéndole a Dios, aquí estoy, Señor. Sé que tú conoces mi corazón y yo no estoy aquí precisamente porque quiero, porque amo a esta persona. Estoy aquí porque quiero aprender a amarla y tú eres la fuente del amor. Así que hoy voy a orar para que esta persona pueda vencer el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la prepotencia, la vanagloria. Líderes que se comprometen, líderes para los cuales mi vida no es un caso cerrado o algo inadvertido. Líderes que se están preocupando por mí, conocen mis batallas espirituales, conocen mis luchas, me dan mi espacio, respetan mi accionar, mi trato íntimo con Dios a ese respecto, pero me están apoyando en oración. Y cada cierto tiempo, con mucha prudencia y delicadeza, de pronto te preguntan cómo vas con esto, cómo va aquello, sin indagar más. Y seguimos orando por esas personas. Ese es el amor. Un amor que no critica, un amor que edifica, un amor que acompaña, un amor que está allí con el otro. No necesariamente el otro tiene que saber que yo estoy allí, pero estoy allí. Bueno, también son iglesias que aparte de orar, aparte de predicar la sana doctrina, aparte de vivir el amor, son iglesias consagradas. Son iglesias en las cuales usted y yo podemos advertir en cada miembro de esta iglesia una transformación en sus vidas, una verdadera lucha diaria. Podemos advertir tristeza en su rostro por advertir la condición moral de su familia, de sus hijos, de sus hermanos, qué sé yo, aún de ellos mismos. Iglesias que no necesitan un concierto para ponerse en sus rodillas, reclinarse sobre una silla y llorar su pecado. Clamar a Dios, como dice Pablo, el único que puede salvar nuestra alma de la condición de la muerte. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta mañana por este mensaje que nos motiva a despertar y a darle sentido a nuestra vida cristiana. La palabra que hoy quiero rescatar como palabra clave para meditar es el propósito versus el compromiso. ¿Cuál es mi verdadero propósito al ser cristiano, al haber abrazado la fe cristiana? O si simplemente abracé un compromiso por conveniencia. Oro por mis hermanos que están conmigo en esta transmisión. Oro por sus dificultades, Padre. Oro por la dificultad que tienen a veces para discernir adecuadamente su situación espiritual. Oro por todas las personas que a diario acuden en lo personal a mi ministerio para abrirse paso en medio de su incertidumbre. Padre Santo, gracias por tu amor a tu iglesia. Gracias porque estos mensajes ahora son incómodos, pero necesarios,
porque tinieblas están llegando sobre la faz de la tierra. En el nombre de Jesús, los bendigo, Señor, los pongo en tus manos en este día y pido que todo género de dádivas, de gracia, que toda bendición que proviene de ti sea sobre ellos. Padre, no tengas en cuenta nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese amor infinito que nunca podremos llegar a definir adecuadamente con nuestra mente racional. Amén y amén. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos mañana a la misma hora. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones.